Buenas, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo tengo el gran reto y la responsabilidad de dar inicio a esta agenda académica donde voy a presentar las tendencias y el panorama en materia de atracción de inversión extranjera directa. Para dar un poco de contexto, quiero iniciar destacando 6 eventos internacionales que tuvieron un impacto significativo en los flujos de inversión extranjera en los últimos 4 años. Voy a hacerlo a través de 6 titulares de noticias internacionales. ¿Me ayudan, por favor, ajustando la presentación? En primer lugar, la UNCTAD había proyectado una contracción del 40% de los flujos de inversión extranjera para el 2020. Para nadie es un secreto todos los estragos que causó el COVID para el mundo. La cifra oficial fue del 35%. Sin duda esto generó una desconfianza en la economía global y esto afectó los flujos de inversión. La guerra comercial de China y Estados Unidos agregó una capa adicional a esta complejidad y a este mundo de la inversión extranjera. Las empresas, al ver toda esta guerra arancelaria, todas estas barreras comerciales entre estos dos grandes potencias mundiales, empezaron a replantear sus estrategias de inversión y empezaron a buscar otras alternativas a China para ubicar sus operaciones, pasando un modelo de offshoring a nearshoring. ¿Esto qué es? Van a buscar países que puedan estar más cerca a sus mercados de consumo. A esto se le sumó la guerra en Ucrania, que reveló la importancia estratégica de este país en materia financiera, energética y alimentaria. Este conflicto elevó la incertidumbre geopolítica y económica a nivel global, afectando nuevamente los flujos de inversión y sobre todo en Europa del Este. Como resultado de esta guerra, se generó una crisis energética global, al verse Europa en una situación de vulnerabilidad por toda esta dependencia energética con Rusia. Esto obligó a Europa también a transicionar a otras alternativas más sostenibles en materias energéticas, y eso me lleva a mi siguiente punto. La sostenibilidad se convierte en un eje central y principal en todas las estrategias de las empresas. Hoy en día las empresas no están solo preocupados por su impacto económico, sino que empiezan a ver también un valor en su impacto también social y ambiental. Finalmente, en un escenario post-pandemia, muchos países como Estados Unidos empezaron a generar incentivos o esquemas de incentivos muy atractivos para la inversión y también para incentivar o promover que la producción se hiciera de manera local en sus territorios. Estas políticas influenciaron mucho la toma de decisión de muchos proyectos a nivel global. Obviamente Estados Unidos se vio muy beneficiado con todos estos incentivos a través del Inflation Act. Esto marcó una nueva fase en la competencia internacional por atraer inversión extranjera directa. Y ahora vamos a ver las cifras del panorama y la inversión después de la pandemia. Aquí en el primer gráfico pueden observar el crecimiento de la inversión, cómo se va recuperando después de la pandemia. Vemos un crecimiento del 125% comparado con el 2021. En promedio se anunciaron 15.000 nuevos proyectos anuales para un total de 45.600 proyectos en 3 años, con un impacto estimado de 6.7 millones de nuevos empleos a nivel global. Cuando vemos las cifras del primer semestre de 2024, FDI Market nos dice hay 635.000 millones de dólares en anuncios de inversión, nuevamente a nivel global. Esto es superior a lo que se registró en el 2021 y es la cuarta cifra más alta en un periodo de 6 meses en todo el registro histórico de FDI Markets. Ahora bien, ¿dónde se está concentrando esta inversión? A nivel regional, Europa es el principal ganador. Concentra el mayor número de proyectos de inversión y el mayor capital a nivel global. El año pasado participó con un 38% del total de los proyectos de inversión que se anunciaron en 2023. Cuando miramos las cifras por países, Estados Unidos continúa siendo el principal receptor de inversión extranjera directa en el mundo. Tiene una participación del 90%, una participación del 90% de los proyectos que se anunciaron entre 2022 y 2023 para toda la región de Norteamérica. Si vemos la participación de América Latina y el Caribe, tenemos tan solo el 7.5% del total de los proyectos de inversión a nivel global. Y esto es con una reducción
muy leve, pero una reducción frente al año anterior. Brasil y México son los países que mayor inversión atraen para la región. México es un gran ganador con el 40% de los proyectos que se anunciaron en el 2023. A nivel sectorial, como pueden ver en la pantalla, el sector de energías renovables fue el principal sector que recibió mayor número o mayor monto de inversión en 4 de los 5 regiones donde se concentra la inversión extranjera en el mundo. Y ahora vamos a ver la inversión por sectores. Aquí les traigo la matriz del top 10 de los sectores que están atrayendo mayor inversión a nivel global. Cuando hicimos el análisis frente a lo registrado del año anterior, realmente no vimos muchos cambios en la composición de esta matriz. Vemos que ingresa el sector químico al top 10 en reemplazo del sector de software y tecnología, que por primera vez en 10 años no hacía parte de este ranking. El sector de energías renovables es por cuarto año consecutivo el que mayor inversión recibe, a pesar de que en el 2022 tuvo una reducción del 6,6% en monto de inversión, cuando en el 2022 registró su histórico en cifras, principalmente en proyectos de hidrógeno verde, energía solar y energía eólica. En cuanto a componentes electrónicos, tuvo un aumento de un 24% frente al 2022, principalmente en proyectos de baterías, equipos y componentes. El sector de metales fue el que mayor variación tuvo, con un 81% del capital y un 41% en cuanto a los proyectos de inversión a nivel global. Y le voy a dar un dato adicional. El sector de semiconductores, muy atractivo el sector, pero tuvo una caída el año pasado de un 50%, cuando el número de proyectos tan solo se redujo en el 2,8%. A nivel de generación de empleo, el sector de semiconductores creció en un 13%, y eso se explica principalmente por la llegada o la materialización de este tipo de proyectos en regiones o en países con menores costos laborales, como lo que es el caso de México, el caso de Vietnam y el caso de India. Teniendo presente todos estos sectores en tendencia para inversión, es importante revisar cuáles han sido esas grandes inversiones a nivel global. Entonces, aquí les traigo un gráfico que nos muestra cómo ha sido la evolución de los megaproyectos desde el 2013 al 2022. ¿Qué es un megaproyecto? Un proyecto que registra cifras superiores a $1.000 millones en inversión. $1.000 millones en inversión. Eso es una cifra bastante interesante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para poder jalonar este tipo de inversiones para Colombia? Lo primero que vemos es que históricamente los sectores donde se concentran estas mega inversiones son el sector de energías renovables, semiconductores y en los años recientes el sector automotriz, que hace la fabricación de equipos, digamos, originales para esta industria. De acuerdo con el FDI Markets, en el 2023 registramos cifras históricas en anuncios de megaproyectos, con un número de 174 megaproyectos a nivel global. Esto es un 11,5% superior frente al 2022. En esta gráfica pueden observar el top 10 de cuáles fueron esas 10 mayores inversiones en el 2023. Y pueden ver también los nombres de las empresas a las cuales correspondieron esos proyectos, los montos de inversión, pero sobre todo a dónde o en qué sectores se están concentrando o se concentraron el año pasado estas mega inversiones. Por un lado, el sector de baterías, que es el gris, y en segundo lugar, el de semiconductores. Si revisamos las cifras del primer semestre de 2024, parece ser que seguimos con esta ola de mega inversiones. Ya tenemos 85 anuncios de megaproyectos anunciados a nivel global, que si continúa con esta tendencia o con esta dinámica, podemos terminar con un tercer año consecutivo con mega inversiones a nivel global. El 70% de los sectores de estos megaproyectos se concentran en estos 4: energías renovables, semiconductores, comunicaciones y fabricación de equipos originales para la industria automotriz. Y como ya lo había mencionado anteriormente, Estados Unidos es el principal país receptor tanto de la inversión global como de los megaproyectos. Entonces quiero
nuevamente dejarles esta pregunta a ustedes. ¿Cómo podemos nosotros aprenderle a otros países que ya lo han logrado para traer estas mega inversiones? ¿Y qué tenemos que hacer como país para impulsar el desarrollo y la llegada de estos macroproyectos para Colombia? Y para Barranquilla, por supuesto, en el Atlántico. Más adelante, en la charla de nuestra compañera de Invest Monterrey, vamos a ver también cómo lo ha hecho México, cómo lo ha hecho esta región para convertirse también muy atractivo para la inversión extranjera y sobre todo para las megas inversiones. Otra tendencia de la que quiero hablarles es del nearshoring. Creo que ya muchos conocen el término, no es nuevo para nada, pero básicamente en una descripción es una estrategia empresarial de relocalización o expansión de operaciones para ubicarse más cerca a sus mercados de consumo. Es decir, si yo estaba en China y quiero acercarme a Estados Unidos, puedo estar en México, puedo estar en Colombia, puedo estar en Costa Rica, mucho más cerca de mi mercado objetivo. Como les decía, esto no es un concepto nuevo, sin embargo, sí se potencializó después de la pandemia, a raíz de toda la ruptura de estas cadenas de suministros y impulsada también por la guerra de China y Estados Unidos. El FDI Markets realizó un estudio donde analizó los sectores de manufactura alrededor de 3 centros económicos regionales a nivel global. Tenemos Norteamérica, Europa Occidental y China. Este análisis lo que nos dice es que hay un 45% de crecimiento de tipo de proyectos en manufactura a nivel global en 40 destinos. Para hacer parte de este análisis, los países tenían que tener por lo menos 5 proyectos en industrias diferentes a energías renovables. ¿Por qué? Porque energías renovables por lo general tiende a ser proyectos muy intensivos en capital. Entonces eso es lo que nos hace distorsionar un poco la cifra. Entonces para evitar eso sacaron, digamos, a ese sector dentro del análisis. Y entonces estos son, digamos, los destinos que salen ganando en cada una de estas regiones. Entonces vemos que en Norteamérica, para atender el mercado de Estados Unidos, México es el principal ganador. Creo que eso no hay discusión, ya lo hemos hablado infinitas veces. El año pasado tuvieron un récord en inversión de 25.5 mil millones de dólares. Han tenido grandes inversiones de fabricantes chinos de automóviles que han ubicado operaciones en México para atender el mercado de Estados Unidos y han jalonado también su cadena de proveeduría. La ventaja de estos megaproyectos es que jalonan otras empresas alrededor de su industria para que puedan ubicarse en sus territorios y de esta forma dinamizar toda la economía. Latinoamérica también se ha visto beneficiado. Eso no lo podemos, digamos, negar. Colombia está en la posición número 5 cuando hicieron este análisis, después de Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica. Yo creo que hay mucha oportunidad de mejora para seguir posicionando a Barranquilla y al Atlántico y a Colombia como ese destino y plataforma, no solo para el nearshoring, sino para el mundo. Europa Occidental también, digamos, tiene otra dinámica. Allá los países en Europa Central y Europa de Este fueron los más beneficiados de toda esta reconfiguración de las cadenas de suministros. Países como Polonia, como Hungría, se vieron muy beneficiados con esta relocalización de inversiones, con importantes megaproyectos en sectores como baterías, semiconductores y metales. En el caso de Asia es un poco distinto el nearshoring. Asia lo dividen como en 2 regiones. Por un lado está el sudeste asiático, donde las principales economías de ASEAN, es decir, Indonesia, Tailandia, Singapur, Vietnam y Malasia, son los que agrupan el 90% de la inversión en esta región. Y tenemos otra región o subregión dentro de Asia, que es todo el sur del continente. Entonces, en este caso, India es el país llamado para poder atraer toda esta inversión por digamos que el tamaño de su mercado, tiene una población media creciente y, por supuesto, su ubicación estratégica les permite atender todo el sur del continente. Ahora vamos a ver qué pasa en Colombia. Bajo toda esta coyuntura internacional, el FDI Intelligence ubica a Colombia en el 2º lugar en Latinoamérica y el Caribe con mejor desempeño en atracción de inversión extranjera directa para proyectos Greenfield. Este índice mide el número relativo de proyectos de inversión en relación al tamaño de su economía o de su PIB. Y aquí tenemos 2 gráficos. Por un lado, pues tenemos el score de lo que fueron todas las economías evaluadas en Latinoamérica, donde estamos en 2º lugar,
Pero básicamente lo que nos dice el puntaje es que Colombia atrae 2 veces la cantidad de inversión extranjera directa nueva que podría esperarse debido al tamaño de su economía. Si vemos el cuadro de la derecha, también nos dice que hay muchas economías pequeñas que sobresalen en este ranking. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, su economía es 7 veces más pequeña de Colombia, pero tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de jalonar casi que el mismo número de proyectos de inversión que Colombia. Entonces, por supuesto, ha sido mucho más eficiente para capturar todas estas oportunidades y de ahí la razón de que se ubique, digamos, con un puntaje tan alto. Aquí les traigo también la dinámica de la inversión puntualmente en Colombia, cómo ha sido ese crecimiento y discriminación por sectores, que sé que no se lee muy bien, pero básicamente tuvimos cifras históricas de inversión en los últimos 2 años. Pero ojo que hay que hacerle un clic, cifras de inversión históricas, pero mucho de ello viene respaldado del sector minero energético. A lo que a nosotros nos interesa, donde le queremos apuntar es al sector manufacturero. Si vemos el sector manufacturero, en promedio representa el 15% de la inversión extranjera para el país. Y a pesar que en el 2023 sí se duplicó, pasó de ser el tercero más importante al quinto en los sectores que reciben mayor inversión en Colombia. Y con esto entonces vamos a Barranquilla. Barranquilla este año fue catalogada por el FDI Intelligence como la segunda ciudad con mayor crecimiento en inversión extranjera directa en Latinoamérica y el Caribe. A nivel global, de 100 economías o de 100 ciudades analizadas, tuvimos la posición número 27. En este gráfico, a la derecha, pueden ver la evolución de la inversión extranjera directa en nuestra ciudad y en nuestro departamento. En total, fueron 161 proyectos materializados en este periodo, más de 1.600 millones de dólares en inversión y más de 15.000 empleos formales que se crearon en el departamento gracias a estos proyectos que se instalaron en el territorio. El 2023 tuvimos un hito histórico en nuestras cifras, es la tercera cifra más alta que registra ProBarranquilla digamos que en su historia, gracias a la materialización de 28 proyectos de inversión. 2 de ellos fueron del sector de energías renovables. Y esto también más adelante en el panel de cierre, vamos a hablar sobre ese potencial que tiene el departamento para seguir impulsando el territorio como ese hub energético, industrial y exportador de Colombia. Ahora, unas breves conclusiones del otro lado, del segundo gráfico, que está un poco difícil de entender. Básicamente son los sectores bajo 3 lupas. La primera es número de proyectos de inversión, la segunda es monto de inversión y la tercera empleos. Entonces, por monto de inversión, el sector de manufacturas concentra el 37% del total de los por número de proyectos, el sector de manufacturas concentra el 37% del total de número de proyectos, seguido por el sector de BPO y tecnología. El sector de energías renovables concentra el 36% del capital, es decir, de la inversión que llegó, el 36% se va a ese sector. Y lo sigue manufacturas con un 34%. Y en el último, que nos habla sobre empleos, es el sector de BPO y de tecnología, el que representa el 51% del total de los empleos generados durante este periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros el sector de servicios también es muy importante y que hay que seguir fortaleciendo ese capital humano bilingüe y, digamos, de diversas programas para que podamos atender esas necesidades cada vez más sofisticadas de estos BPOs y empresas de tecnología. Y aquí les traigo también algunas tendencias de lo que hemos observado de las cifras de ProBarranquilla. La primera es, en la época pospandemia, nos indica un cambio en la proporción de lo que es la inversión nacional versus la extranjera que ha llegado al departamento. Como pueden ver las barras, cada vez hay una proporción mayor de inversión extranjera, de empresas que están viendo oportunidades en el departamento para ubicar sus operaciones. Y rompimos con ese histórico de inversión de un 50-50 del promedio. Generalmente era como 50% nacional, 50% extranjero. Hoy en día cada vez son más las empresas extranjeras las que le están apostando al territorio. La segunda tendencia que vimos, en materia sectorial, cómo está compuesta esa inversión que está llegando al departamento por número de proyectos.
Entonces vemos aquí también una reducción en los proyectos que pues, ProBarranquilla ha facilitado, una reducción de proyectos comerciales con un incremento y mayor participación del sector industrial y el sector de servicios que continúa siendo muy importante y relevante para la atracción de nuevas inversiones para el Departamento del Atlántico. Y esto se debe también obedece también a la estrategia de ProBarranquilla de apostarle al sector industrial y trabajar también de la mano para generar más capacidades para el sector de servicios. Y la última tendencia nos habla sobre la vocación exportadora. Entonces aquí hicimos también un análisis de, bueno, de esas empresas que se instalaron, cuántas de ellas son exportadoras y cuántas no. Entonces ahí logramos hacer digamos, el análisis desde el 2016 y también vemos cómo rápidamente también van cambiando las barras. 2016 tenía un gran porcentaje no exportador y vemos que en el 2023 pues, casi no sé, no tengo el dato exacto, pero más del 50% están pensando en Barranquilla como esa plataforma para atender esos mercados internacionales. De esas exportadoras, el 40% de las compañías son de carácter industrial y el 90% de ellos escogen el régimen de zonas francas. Para nosotros, desde ProBarranquilla, ha sido muy importante todo el trabajo que hemos hecho con las zonas francas y los puertos para mostrar esa propuesta de valor integrada hacia el inversionista y que, por supuesto, este régimen nos ayuda muchísimo a nivelarnos en la competencia internacional.